la métrica de semejanza. A ver, voy a grabar. Profe, esta unidad todavía no está en el campus, no está habilitada. O sea, Bien. Bueno, a ver si ya lo resolvemos ahora. Bueno, creo que ya se debería ver. Algunas unidades están en formato, bueno, está el link a la página que estamos viendo ahora y en algunos casos está el PDF. Si no está el PDF era porque era muy pesado y excede los límites de los archivos permitidos en el campus. De todos modos, siempre el PDF por ahí yo los voy renovando porque por ahí hay cambios en la página y después más tarde se actualizan en el PDF. Así que para la última versión siempre conviene ver la web. Bueno, vamos a retomar. Ahora sí. Voy a poner a grabar. Profe, ¿Sí? ¿vos después lo subís a algún lugar a la clase? No, solamente lo comparto con Alan que bueno, hoy no está, bueno, no puede llegar a horario para estar en la clase. Pero no tengo el permiso para hacerlo. La idea es que las clases sean asistidas e interactivas y bueno, no tengo permitido grabarlas y después difundirlas. Vale, gracias. Bien. Bueno, arrancamos, quedamos en lo que eran métricas de semejanza y ahí se mencionan cinco alternativas. Una la veníamos hablando que era similitud de coseno y después aparecen algunas más. Hablamos de distancia, similitud y vamos a ver en cada caso de qué se trata y cómo lo podemos aplicar, porque ya estamos en el terreno de ver diferentes herramientas. La similitud de coseno la empezamos a ver ya hace, un par de clases y más, donde lo veíamos de una forma muy conceptual, primero, ¿no? A través de algunos esquemas, imaginándonos cómo podrían estar distribuidos algunos vectores en estos espacios. Pero acá ya lo hemos aplicado en un caso donde las frases que vamos a vectorizar y que vamos a medir distancias son frases que van a estar procesadas a través del TF-IDF Vectorizer, que era uno de los métodos de vectorización de la unidad pasada. Así que vamos a trabajar con estas frases que están acá y parte de Scikit-Learn, entre todas las herramientas y modelos que trae, está TF-IDF Vectorizer y en general, como varios otros modelos, mantienen una misma interfaz, cosa que después sea fácil cambiar en Scikit-Learn y cambiar incluso de vectorizador o de modelo, después también cuando hacemos en algunos casos el ajuste. Así que acá lo tratamos de ese modo. Se crea el vectorizador y después se hace el fit transform, se hace el ajuste
como si esto fuera un aprendizaje. En realidad no es Machine Learning tradicional, sino que, bueno, hay un método que ya vimos, ¿no? Había una fórmula para calcular TF y DF, así que a partir de esto que tenemos acá se van a calcular todos los vectores. No estamos haciendo un Machine Learning, pero los métodos que trae Scikit-Learn se parecen para aquellos casos donde sí hay otros modelos que sí son de Machine Learning. Bueno, eso solamente un dato de color, porque después vamos a seguir trabajando con Scikit-Learn y vamos a ver que esto es casi un patrón repetido. Bueno, entonces lo que hacemos acá, básicamente en este ejemplo, es medir distancia, en eso estamos, en medir la similitud de coseno. En realidad, ahora vemos que hay una diferencia entre, cuando digo distancia y similitud. Similitud lo que veníamos trabajando ya de la unidad anterior, y ahora aparece el concepto de distancia, que es nada más y nada menos que la distancia es igual a 1 menos la similitud de coseno. Y esto vale la pena mencionarlo porque la salida de algunas herramientas van a trabajar con distancia y otras con similitud. Y podemos llegar a confundirnos porque, como bien dice acá, si la distancia es 0, es cuando tenemos dos vectores que están con el mismo ángulo, y en realidad la similitud de coseno es 1. Así que 1 menos 1 es igual a 0. Entonces, puede llegar a pasar de que si no estamos atentos, podríamos tener una confusión. Entonces, si la distancia es totalmente opuesta, sería 2, que sería el máximo en esta fórmula, y si son ortogonales va a ser 1, y la distancia 0 estarían superpuestos. Así que bueno, ojo con eso. Algunas herramientas, como decía, sacan una cosa y otra salida. Bueno, eso después lo vamos a ver creo que alguno de los métodos que viene después. Vamos a ver que más adelante, me parece, va a aparecer que algunas herramientas arrojan distancia. Bueno, después tenemos la distancia de Jacquard, que es esta fórmula que vemos acá, que es intersección sobre unión. Se parece mucho también a otras cosas que vemos en Computer Vision. Por ahí ustedes mejor no han transitado esa materia, pero también aparece como IOU, intersección sobre unión, y es una forma muy, una fórmula muy aplicada en el campo de Computer Vision para medir de algún modo la superposición de dos bounding box, de dos rectángulos. Bueno, en este caso estamos hablando de palabras, así que si bien la fórmula es similar, vamos a aplicarlo a otro tipo de conjuntos. Ya no son bounding boxes, sino que son palabras. Entonces lo que nos va a servir esta fórmula para comparar conjuntos, como puede ser el gato juega con la pelota, el perro corre tras la pelota. Con esa fórmula podríamos sacar un puntaje, que es justamente esa distancia de Jacquard o similaridad, en este caso, y donde vemos cómo a mano hacemos el cálculo, intersección sobre unión, y dadas dos frases, lo que vamos a hacer es calcularle esa similaridad, y el resultado es 0,33 sería el resultado de la comparación de esos dos conjuntos. Bueno, y entonces acá empieza a aparecer quizá la pregunta de cómo aplicamos, para qué me puede servir esto de comparar conjuntos de esta manera. Bueno, una posible aplicación sería tratar de medir de algún modo el parecido de dos textos. Y un objetivo para medir
si son parecidos esos textos, puede ser detectar si hay plagio, por ejemplo. Si tengo dos documentos y yo querría medir de algún modo si hay un plagio, generalmente el plagio puede ser, ¿no?, copiar y pegar, con lo cual en este caso tendríamos una similaridad de 1, pero muchas veces hay cambios, a veces se cambia el orden de las palabras, se cambian algunos detalles para que no sea tan exacto. Y bueno, esto puede ser una métrica para saber si hay un parecido en cuanto a las palabras en común entre dos textos. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Bueno, después tenemos Jacquard y vamos a ver que bueno, las distintas formas simétricas que van apareciendo acá, por ahí nos vamos a ir dando cuenta que aplican a otros casos de uso. De nuevo, tenemos, como en todos los ejercicios, una serie de frases. También en este caso vamos a trabajar con Count Vectorizer. Y lo que vamos a hacer es también hacer un cálculo de un puntaje de similitud utilizando el método Jacquard, donde vemos acá los resultados, ¿no? A partir de esta frase y esta otra, nos daría un puntaje de 0,45. En este caso es más bajo, y acá vemos que, por ejemplo, tenemos dos frases: el sol brilla en el cielo azul durante el día y la luna ilumina la noche estrellada, no tiene ninguna palabra en común. Y bueno, entonces es que tenemos un puntaje de 0. Y en este caso tenemos un puntaje muy bajo, así que habría que ver cuál es lo que tienen en común estos dos textos. A ver, estoy revisando. La sería la única palabrita que tenemos en común. Así que, bueno, por eso ahí tenemos un resultado bajo. Y después en este caso vemos una frase que tiene las palabras intercambiadas, pero contiene las mismas palabras y nos da 1, lo mismo que acá. Por eso es lo que les decía, que en casos donde tenemos textos parecidos, plagiados, pero pueden tener algunos cambios, aún así el puntaje estaría dando alto. Después hay una variación que se llama similitud de Dice, y también es una métrica para calcular similitud entre dos conjuntos, y bueno, lo que hace es, tiene un pequeño cambio acá en la fórmula, ven que está, bueno, multiplicado ahí por 2 arriba, y bueno, abajo tengo la suma. Y de igual manera podemos comparar una frase con otra, muy, muy similar. Acá está adaptada, ¿no? La similaridad, en este caso usamos la función de Dice, que está creada a mano y también nos da un puntaje. La diferencia de Dice con Jacquard prácticamente es que, bueno, en el numerador se multiplica por 2, entonces hace que para dos conjuntos con el mismo número de coincidencias y diferencias, Dice va a generar un valor más alto de similitud. O sea que lo hace más sensible a los elementos en común. Es otra forma de medir, también habrá que ver, según el caso, que me conviene usar. Tenemos después Levenshtein, esta también es conocida, seguramente la vieron en fundamentos, supongo, que lo que va a hacer es medir la distancia entre dos frases o palabras, pero a partir de la cantidad de cambios que le debo hacer a una frase para que se parezca a la otra. Por ejemplo, coseno y obsceno requiere de hacer 3 cambios. Esos cambios pueden ser
inserciones o borrado, cambio de letras. Cada uno de esos cambios que tengo que hacer carácter por carácter para que se parezca al otro conjunto, empieza a acumularse. Entonces, cuanto más alto tenga este número, quiere decir que más cambios tiene que hacer y más distintas son las frases. Un ámbito de aplicación, bueno, acá vemos con otra librería, ¿no? Hay una que se llama The Fuzz, que también aplica, en realidad se llama el módulo para instalar. Bueno, tenemos estas dos opciones acá, pero sí, la librería se llama The Fuzz. Y bueno, no es más que otra manera de aplicar Levenstein, pero en este caso nos va a dar un score. Si no me equivoco, daba entre 0 y 100. O sea que está adaptado el puntaje, la salida, si bien el método también es a partir de los cambios, pero está adaptado para que nos pueda dar un puntaje. El otro simplemente, si tengo que hacer, es una cuenta, ¿no? Que no tiene límite, no tiene techo. Cuantos más cambios tenga que hacer, más alto va a ser ese número. Bueno, acá vemos en el otro ejemplo, con algunos nombres, donde la idea es mostrar también que esto se puede llegar a aplicar en el curado de dataset o detectar duplicados. Muchas veces vamos a encontrarnos en el mundo de los datos con bases de datos de nombre de personas que algunos lo escriben con acento, otros con Z, etcétera. Cuando hay data entry siempre hay problemas. Cada uno tiene su criterio, su velocidad, sus errores al meter un dedazo en el teclado. Así que este es un método que nos puede servir para hacer búsquedas difusas. Ahí viene lo del fuzz o fuzzy, donde vamos a aplicar acá una función que está armada a partir de este método que nos ofrece The Fuzz, que es Process. Es un módulo que tiene este método extract best, y le vamos a pasar una query. La query Juan Pérez con S y nada más, y sin acento en la E. Y le pasamos el data frame y la columna del data frame y la query, que sería Juan Pérez, y nos va a encontrar o nos va a hacer una búsqueda de, en este caso, un límite de 2. Nos va a traer los primeros 2 elementos que van a tener mayor puntaje, y con un threshold, que sería el gatillo, el umbral, de 80. Quiere decir que va a traer hasta 2, pero cuyo puntaje sea mayor a 80. Bueno, eso se traduce en que si yo hago la búsqueda dentro de ese data frame que yo tenía, Juan Pérez, me trae Juan Pérez con acento y con Z, y que tiene una puntuación de 84. O sea, la comparación de Levenstein entre este y me da un score de 84. Y caso acá de García, me trae María García, tiene una puntuación de 82. Bueno, ya viene orientado, así como lo vimos, orientado a la búsqueda, para poder buscar en una columna o en una tabla aquellos nombres más parecidos. Como les dije, muy utilizado en lo que es la eliminación de duplicados en una base de datos, o también como un simple buscador. Si ustedes aplican este algoritmo en una página de búsqueda, por ejemplo, bueno, van a poder tener más hits o ser más flexibles a la hora de encontrar resultados. Si ustedes son literales y estrictos, y si no coincide exactamente los acentos y las mayúsculas y demás, obviamente la búsqueda va a fallar o no va a encontrar determinados elementos. Con esto ustedes incluso podría yo aplicar
una normalización a minúscula, por ejemplo. Comúnmente yo combinaría eso, ¿no? Hacer una normalización a minúscula y después hacer una búsqueda difusa sobre la base de datos. Así que de ese modo vamos a encontrar aquellos elementos más parecidos. No más que ahí aclarar y cómo se usan todos los parámetros. Y una aclaración fundamental que se tiene que entender con estos métodos que estamos viendo, que acá no hay cuestiones semánticas, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es una similitud ortográfica, estamos comparando bien, no sé, se me cortó, me caí, acá estoy de nuevo. Sí, se cortó un ratito. A ver si comparto de nuevo. Bueno, estaba diciendo que, no sé si me escucharon, que decía que esto nos puede servir para hacer búsquedas difusas y hacer limpieza de base de datos. Acá todo lo que está explicado acá son más que nada los parámetros, cómo se utiliza la función que nos provee DeFuzz, esa librería que es bastante popular. Y la aclaración que yo decía es que tengamos en cuenta que acá estamos haciendo búsquedas que tienen que ver con la similitud ortográfica o a nivel carácter, el parecido visual de la palabra, y no tiene nada que ver con la cuestión semántica. Acá no estamos viendo si Juan Pérez está cerca de García en un espacio multidimensional, no tiene nada que ver con eso. Así que, tenemos que ver en qué ámbito nos aplica cada uno de estos métodos que estamos viendo, ¿no? Aparece otra que es la de Haro-Winkler, que es esta formulita que está acá, que también nos va a permitir hacer comparación difusa o por lo menos calcular un puntaje, que después nosotros cómo transformamos eso en una búsqueda difusa, y bueno, a partir de tener umbrales, entonces poner límites donde digo, bueno, si me da un puntaje mejor que para arriba, lo considero. Quiere decir que las palabras están cerca o lejos, de acuerdo a esos puntajes, entonces yo voy a tomar una decisión. A partir de un umbral digo, bueno, me quedo o no me quedo con los resultados. Ahí es donde ponemos la parte difusa, ¿no? No son búsquedas exactas, si bien el método sí va a ser exacto porque, bueno, calcula los puntajes y eso es matemática pura, pero después nosotros tenemos una decisión basada en un umbral. Bueno, en este caso tiene una particularidad, no vamos a analizar toda la fórmula, pero lo que hace, hay una parte acá, el L de la fórmula, es la longitud del prefijo común en el inicio de las cadenas, hasta un máximo de 4 caracteres. En general, en las cadenas, esos primeros 3 o 4 caracteres, si estamos hablando de 2 personas que escriben Juan Pérez, en general esos primeros caracteres coinciden. En la medida que seguimos metiendo los dedos, la probabilidad de error es más alta. Y bueno, esto es lo que trabajan estas fórmulas. Son fórmulas armadas con un objetivo práctico a partir de la estadística y bueno, no sirven más que para calcular puntajes que nos sirvan en estas comparaciones de parecido entre palabras.
Bueno, hay una librería también, como todo Python, si hay algo que no le faltan son librerías. Jellyfish, que nos permite aplicar Haro-Winkler, y también vamos a poder construir una función basada en esta Haro-Winkler Similarity, donde vamos a poder comparar. En este caso tenemos nuestra batería de nombres y apellidos. Tenemos ejemplos de test, son nuestras queries, y que vamos a hacer con cada una de esas, vamos a hacer búsquedas y vamos a encontrar los primeros elementos también a partir de un determinado umbral. Por ahí debe estar definido en un lado. Acá está el umbral, está como parámetro de la función. Por default es 0.85. Bueno, entonces cuando hago la búsqueda con este método, John Smith me trae todas estas alternativas y vemos los respectivos puntajes. Acá son puntajes, todos son más o menos altos porque nosotros pusimos un umbral de 0.85. Esto no tiene nada que ver con la similitud de coseno. De nuevo, es una formulita que la que vimos ahí arriba, que nos va a arrojar un puntaje entre 0 y 1, y lo vamos a usar para medir el parecido de las palabras. Así que vamos a ver, por ejemplo, estas cosas, donde a lo mejor en la búsqueda nos comemos una letra, pero sin embargo encontramos el nombre y apellido. Supuestamente alguno de estos, probablemente sea el buscado. Y por supuesto, para mostrar la coincidencia total, Mike Williams contra Mike Williams nos tiene que dar un valor de 1. Bueno, esas son algunas herramientas de medición de distancia o similitud que rondan el universo del procesamiento del lenguaje. En la medida que nosotros empezamos a trabajar con los modelos más avanzados, que ya sabemos que trabajamos con embeddings, ahí lo que sí tiene sentido es empezar a medir las cosas con la similitud de coseno, como venimos viendo de hace un rato. ¿Alguna duda con eso? No. Bueno, después otra técnica. Antes, cuando iniciamos la unidad, aparecía un modelo, un método que nos permitía encontrar las frases sustantivas. Y en esa línea también aparecen otras herramientas que están muy emparentadas. Una se llama POS, que se llama Part of Speech Tagging y NER, Name Identity Recognition, que están emparentadas porque para poder hacer la segunda, NER, necesito hacer POS primero. Por lo menos en el NLP tradicional, NER se puede hacer a partir de que ya hice el POS, que son dos procesos que ahora vamos a ver de qué se trata, pero primero arrancamos con NER desde un punto de vista muy funcional. ¿Qué es lo que queremos hacer con NER? Encontrar entidades nombradas. ¿Qué es una entidad nombrada? Es cada vez que en un texto aparezca algo así como, por ejemplo, nombre de una persona o de una organización, una empresa, un lugar, un río, una montaña. Son ejemplos típicos de una entidad nombrada. Ese concepto se amplía más porque después puedo también encontrar fechas, por ejemplo, pueden llegar a ser consideradas también una entidad nombrada. Entonces, los modelos, esto que vamos a ver, nos ayudan a encontrar ese tipo de elementos. Por supuesto, y acá podemos aplicar la mecánica o algorítmica tradicional, entonces yo puedo hacer
tener un diccionario con todos los nombres de las ciudades y países y capitales del mundo. Y si encuentro eso en una frase, puedo decir, bueno, acá encontré una entidad nombrada. Esa es una manera recontra inflexible, porque tengo un diccionario y no está teniendo en cuenta el significado de la frase. Después están los métodos más modernos, que son los que estamos aplicando acá, aunque ya tampoco son súper modernos, porque esta es una técnica que viene hace tiempo, que para poder hacer esta búsqueda de estas entidades nombradas va a aplicar un conocimiento semántico de la frase. Ahí donde vamos a utilizar por detrás métodos de embedding para entender un poco de qué se trata la frase antes de poder arrojar una salida de esto es tal cosa, esto es una entidad nombrada. Así que este es como un mecanismo, un método de alto nivel en cuanto a procesamiento, pues requiere de alguna comprensión previa del texto. Y vamos a ver que hay métodos, después acá vamos a ver un par de algoritmos, pero uno de los métodos más nuevos que hay un modelo muy bueno para hacer esta tarea y que ya está totalmente basado en Transformers y los modelos de última generación, donde voy a poder encontrar este tipo de entidades nombradas en las frases con mucha más precisión y más flexibilidad también a la hora de indicar qué quiero extraer, porque entidades nombradas son, como dije, hay muchas alternativas, y a lo mejor me interesa solo una parte de ellas. Ahora vemos un poco más al respecto. Bueno, ¿para qué se puede aplicar? Sistema de recomendación, entender y analizar preferencias del usuario, búsquedas semánticas y análisis de sentimiento. Entonces, si hay una entidad nombrada, también eso puede ser una alerta, una alarma a la hora de analizar un mensaje. Puede ser que yo tome una decisión cuando se menciona tal cosa. Y bueno, todo eso me lo va a permitir teniendo al alcance alguno de estos modelos o algoritmos. Si lo queremos aplicar con Spacy, tenemos que cargar el idioma, el modelo llamado así, que se descarga de este modo. Recuerden que hay que correr primero esta línea de comando para decirle a Spacy que haga una descarga y que baje el modelo español. LG hace la referencia al large, así que vamos a agarrar el modelo más grosso, más fuerte que tiene de español y lo vamos a usar para después analizar. Spacy nos da distintas herramientas. Una vez que descargo esto, nos permite, por ejemplo, agarrar un texto como el que está acá. Y acá es donde procesamos todo el texto. Acá se trabaja, acá directamente se tokeniza, se calculan embeddings y se hacen todas operaciones de alto nivel, podemos decir, donde ya después directamente, después de hacer esto acá, ya tengo la posibilidad de iterar y sobre las entidades encontradas. Acá ya cuando menciono esta propiedad de doc, de este objeto doc, estoy haciendo referencia a una lista de todas las entidades que ya encontró después de hacer esto que está acá. Y como voy a iterar, voy a imprimir qué encontró y es lo que vemos acá. Entidad, encontró Antonio Guterres. Etiqueta per, de persona. Explicación, y esto no es más que una explicación de esto mismo que dice per acá. Named person or family. Log de locación o de ubicación. Y acá vemos cuerpos de agua, montañas, GP, no recuerdo qué era. Y bueno, vamos a ver que se repite. Los logs aparecen más de una vez, la aplicación siempre la misma.
Así que bueno, vemos que encuentra ubicaciones y en algún caso acá una persona. Este es un modelo que hace esta tarea una alternativa. Spacy, como decía, es una librería, una de las opciones que tiene un montón de herramientas, una batería de herramientas que soporta además encontrar otras cosas. Vamos a ver que son las otras entidades nombradas que podría llegar a encontrar Spacy. Y vemos que va mucho más allá de personas y locaciones, hay un montón de otros tipos de entidades nombradas. Acá vemos lo que era GP, países, ciudades o estados. Organizaciones, y aparecen empresas, y acá es donde uno espera que si yo en un texto en inglés dice Apple, haciendo referencia a una manzana, no me esté diciendo que es una organización. Si estoy hablando de la fruta, a ver si estoy hablando de la empresa, pero que un algoritmo como este me diga que eso es una organización. ¿Y cómo es capaz de hacer esa diferenciación? Y lo mismo de siempre, a partir de leer el contexto. Si estamos trabajando con un modelo de embedding con capacidades de empezar a leer el contexto, vamos a poder hacer la detección de entidades nombradas con una precisión más acertada que si lo haríamos de forma de diccionario, ¿no? Imagínense, el ejemplo que conocido ya, la palabra banco. Bueno, acá aplica también, hay palabras que pueden ser, dependiendo del contexto, una cosa u otra, puede ser una empresa o una fruta. Y suponemos que esto lo va a resolver. Bien, ¿preguntas? No, profe. Bien, gracias, Erika. Bueno, además tenemos otras herramientitas también que no son más que darnos una salida más agradable y visual, que permiten que si esto lo corremos en Colab, nos saca una salida como esta. O sea que el texto queda adornado, decorado con unas etiquetas donde nos va a marcar en color, con su respectivo código de entidad nombrada, nos va a marcar como un tag, así una etiquetita para resaltar aquellas cosas que encontró como entidad nombrada. Bueno, y aparece acá lo que decía antes, aparece un modelo, Gleaner, que probablemente, a ver, voy a entrar a la página a ver si tenemos una actualización. Bueno, hace un par de semanas hubo alguna actualización en el repositorio. Acá en el ejemplo sigue dando versión 2.1 como el modelo a descargar, preentrenado. Quería ver si había algo más nuevo. A ver si acá en los lanzamientos hace alguna mención a algún modelo. Bueno, quizás no hay actualización en la librería, pero no el modelo en sí. Bueno, Gleaner, ¿qué es lo que hace? Bueno, está trabajando con un modelo basado en Transformers y que está simplificado, digo, el uso, no es que tenemos que usar directamente la librería Transformers, seguramente por dentro lo hace, porque vemos que el modelo lo va a descargar de acá, de esta URL base. Acuérdense que Hugging Face tenía después del dominio, después viene el nombre de lo que sería la organización que publica los modelos, que es esto que vemos acá, barra, y después viene el nombre del modelo. Habría que ver si no hay otros modelos disponibles. Cualquiera de ustedes puede entrar a la página y chequearlo, pero vamos a usar este que sabemos que funciona y vamos a agarrar un texto. Después habrá que ver también en estas cuestiones
el tema del soporte de idioma, si es español, inglés. En este caso dice multi, así que suponemos que hace referencias a multilingüaje y que es algo que podemos chequear ahí en la model card de Hugging Face. Bueno, ¿qué tiene de lindo esta librería? A diferencia de lo que veíamos antes era mucho menos flexible el caso de Spatie. En este caso vamos a tener acá cuáles son los tipos de entidades nombradas que a mí me interesa encontrar. Entonces yo voy a analizar estas frases que están ahí, pero solamente con este foco, en encontrar personas, libros, locación, fecha, actor, personaje. Entonces acá ya estoy achicando, igualmente estoy dando varias opciones, ¿no? Pero yo podría buscar solamente personas. Y bueno, eso quizá puede ayudar también a tener una búsqueda más precisa. Si realmente no me interesa en otra cosa que encontrar nombre de personas, no tiene sentido que yo agregue más cosas que eso. Voy a llamar al modelo y hacer las predicciones. Le voy a poner un umbral para que descarte aquellas cosas o aquellas entidades nombradas de las cuales el modelo no está tan seguro de lo que está diciendo. Sabemos que a esta altura los sistemas arrojan probabilidades o puntajes de confianza y nosotros decidimos en qué momento cortamos para considerar si esa salida que nos dice el modelo la vamos a tomar o no. Bueno, el resultado es este que vemos acá. Encontró actores o actrices, en este caso, con esta es una de las etiquetas que habíamos mencionado por acá, actor. Así que encontró un poco de cada cosa de esas que pusimos y da toda la sensación de que, bueno, leyendo el texto y leyendo los resultados, el modelo trabajó muy bien. Así que vemos que en este caso 2020 hace referencia, es un año, pero lo devuelve como una fecha. Así que está muy interesante la librería porque nos permite ver si se está nombrando a alguien en particular. Yo puedo tener un texto que podría estar analizando de forma automática y veo que si se hace referencia al nombre de alguna persona, y a lo mejor yo quiero filtrar eso, pues no quiero que en en un comentario de un producto, en una página, alguien deje una reseña mencionando que no le gusta, Donald Trump o el que sea. Entonces ese tipo de filtros automáticos podrían aplicarse a partir de este tipo de herramientas. Bien. Después tenemos, y esto lo mencioné cuando arrancábamos con esta parte, una de las herramientas que se utilizan antes de hacer NER, pero ya no hace falta en este método, porque este método ya utiliza modelo transformer end-to-end, quiere decir que come frases, que las convierte a tokens, y hay embeddings y todo el proceso. Y a la salida, tiene la capacidad de poder hacer estas predicciones, pero el modelo hace toda la tarea, le llamamos end-to-end. Va de punta a punta. Ahora, hay otros mecanismos como el de Spatie, que para poder darnos una salida de NER, de encontrar una entidad nombrada, necesita un proceso previo que es etiquetar las partes del discurso o etiquetar todas las palabras que aparecen en una frase. ¿Y cómo la vamos a etiquetar? Bueno, le vamos a poner nombres como, por ejemplo, sustantivo, verbo, adjetivo, que son esas etiquetas que le poníamos
en la escuela primaria a las oraciones a la hora de hacer el análisis sintáctico. Bueno, esto es algo muy parecido, es como la herramienta que hubiésemos querido tener en la escuela primaria de forma automática, donde vamos a mostrar más prácticamente qué es lo que estamos haciendo. De nuevo con Spacy, cargamos un modelo, vamos a agarrar una frase, la vamos a analizar y en este caso vamos a iterar sobre el documento, que ya el solo hecho de iterar nos trae nos trae un objeto por cada iteración, donde vamos a tener el texto, el post, que sería el part of speech tagging, está etiquetado, y una explicación de esa etiqueta. Lo vamos a imprimir en un data frame, lo mandamos a imprimir. Bueno, esto es lo que encuentra a partir de esa frase que estaba ahí como frase de análisis, que vamos a ver que le adjudica etiquetas. Tiene una lista posible de etiquetas bastante grande y que básicamente le está poniendo cuál es la función de esa palabra en la frase. Entonces vamos a ver verbos, nombres propios, adjetivos, etc. Todo eso termina siendo etiquetado de algún modo, incluso la puntuación, como vemos acá. Y entonces lo que tenemos como resultado es un análisis palabra por palabra de qué función tienen en la frase. Si eso lo queremos ver como lo hacíamos en la escuela primaria, también podemos hacer algo como esto, que tiene Spacy, trae un módulo que se llama Display, de display, donde va a generar una visualización como la que vemos acá, donde además le agrega otro elemento. No solo están las etiquetas de cada palabra, sino las relaciones que tienen con las otras palabras de la frase. Cuando hablamos de, por ejemplo, acá de Juan y Pedro fueron, bueno, ¿a quién refiere fueron? Entonces refiere a Juan. Eso es lo que dice esta flecha. Así vemos con todo el resto de la frase, y lo que podemos encontrar también con este tipo de herramientas es que, como siempre, puede haber errores. Acá estamos trabajando también con modelos limitados en cuanto a la lectura de una ventana de contexto amplia, y ahí es donde después también estas cosas pueden no ser precisas. Acá no estamos trabajando con modelos de última generación, así que este tipo de análisis puede traer algún tipo de error. Siempre tener en cuenta eso. Bueno, y toda esta acá tenemos una tablita con todas las posibilidades que nos trae Spacy, así que vamos a ver que puede encontrar un montón de cosas, números, símbolos también, verbos. Es más, y en caso que se encuentre con algo como esto, que es una frase o una palabra o mal escrita, puede ser a propósito, le va a adjudicar también una etiqueta que es otro, ¿no? Cuando no sabemos de qué demonios se trata, también le va a poner una etiqueta. Bien, ¿alguna duda con esto? Tenemos también la librería Stanza, otra alternativa. Stanza viene de Stanford y también es otra de estas librerías de uso general para el lenguaje. Y también vamos a tener la descomposición. No necesariamente tienen que coincidir
Las etiquetas puede ser que sean parecidas, pero a lo mejor puede tener otro criterio de etiqueta. En algunos casos puede variar. Así que vemos toda la descomposición también de etiquetas asignadas a las palabras. Y de nuevo, este puede ser un paso previo a obtener una entidad nombrada. De hecho, acá aparece Apptronik, que es el nombre de una empresa, y lo pone acá como nombre propio. Así que este POS es casi, como decía, es la previa a poder aplicar la otra herramienta que se enfoca más que nada en esas entidades nombradas, pero a partir de un análisis previo. Bueno, un poco más de cómo funciona toda la librería, así que no vamos a detallar tanto en eso. Y acá la idea es sacar también, usar esto, vamos a ver si no hace falta correr este collab y lo podemos ver con los resultados. Yo puedo aplicar post en distintas frases, unas son texto de noticias y otro un texto literario, para tomar dos estilos de escritura distintos. Y no vamos a revisar todo el código, pero la idea es mostrar en una visualización qué encontramos a partir de el post, de este etiquetado. Y vamos a encontrar el texto de noticia y el literario. Vamos ahí una comparación barra contra barra. Y nos encontramos con esas métricas, en un texto de una longitud más o menos parecida. Y a ver, este ya es otro ejemplo. Bueno, acá ya hay otras cosas. Está toda la práctica del capítulo, me parece. O parte. Bueno, entonces, solamente para poner un ejemplo, acá vemos que el texto literario tiene más cantidad de adjetivos, ¿no? Y eso es lo que uno en general espera de un tipo de texto de literatura, ¿no? Que sea rico en cuanto a la descripción de las escenas, las situaciones y los personajes, por ejemplo. Así que es natural que encontremos más adjetivos. Es una forma de analizar también, a partir de alguna herramienta, empezar a sacar alguna métrica de un texto. Como decía, hay más adjetivos en un texto literario, adverbios, se registran adverbios en el literario y no en el otro. Bueno, son estilos de escritura claramente diferentes, así que acá tenemos toda una descomposición o tratando de explicar o sacar una explicación a partir de los datos. Bien, vamos a adelantar a lo que es clasificación de texto. Bueno, venimos bien por acá. ¿Alguna duda con lo anterior? Por ahora, no. Bueno, lo que vemos acá en estos gráficos ahí encadenados, le podemos llamar pipeline o tuberías, serían en español, donde generalmente referimos a pipeline cuando tenemos un proceso que tiene distintas etapas encadenadas entre sí
donde vamos a partir de un input y llegamos a una salida. Lo que estamos buscando en este proceso que está acá es poder, de algún modo, hacer una clasificación del texto que le ponemos a todo este pipeline como entrada. Para llegar a esa clasificación, vamos a tener que aplicar algunas herramientas que ya estuvimos viendo. La idea acá es que las combinemos y empecemos a acercarnos a esto que decíamos, de aplicar modelos sobre las frases o las palabras. Hace rato que venimos hablando de vectorizar palabras y frases, y acá es donde empezamos a ver también por qué tiene sentido eso, porque vamos a hacer el entrenamiento de un modelo y para poder hacer eso necesitamos la vectorización y una serie de cosas antes de aplicar a un modelo. Bueno, entonces ahí vemos el corpus de texto, va a ser nuestro input, vamos a seleccionar un dataset y que lo podemos crear artificialmente, lo podemos bajar de algún lado y que lo vamos a querer clasificar. Y clasificar, ¿a qué me refiero? Bueno, puede ser por temática, puede ser fútbol, deporte, policiales y política. Podría ser una forma de clasificar. Otra forma podría ser si el texto es positivo, negativo, en el sentido de lo que expresa, ¿no? El famoso análisis de sentimiento podría ser una forma de clasificación. Como todo texto, vamos a revisar y pensar qué le podemos hacer como, antes de meterlo en un modelo, qué le podemos hacer como preprocesamiento. Me refiero a las técnicas que vimos, puede ser normalizar, pasar a minúscula, quitar acento, quitar stop word. En cada caso podemos tomar alguna determinación de qué conviene hacer para limpiar un poco ese texto que vamos a darle comer al modelo. Después lo vamos a vectorizar y una vez que ya trabajamos con vectores, dijimos que se nos hace más fácil trabajar con modelos. Para poder hacer un modelo de clasificación nos vamos a agarrar de algún modelo, no vamos a estar haciendo cosas raras, vamos a utilizar modelos que ya existen, como puede ser Random Forest, por ejemplo, y árboles de decisión, o sea, modelos que ya están disponibles en Scikit-learn y que fácilmente los podemos incorporar. Bueno, entonces vamos al caso concreto, ¿no? O sea, a ese pipeline genérico, yo ya le empiezo a poner nombre a las cosas. Vamos a ver que tenemos el preprocesamiento ya va a ser por una decisión que vamos a tener en este caso, vamos a remover stop words y aplicar minúsculas, y después vamos a aplicar un vectorizador basado en método TF-IDF, y después vamos a utilizar un clasificador con regresión logística. Yo dije Random Forest, puede ser tranquilamente una alternativa. Regresión logística también trabaja como clasificador. Y lo vamos a aplicar en este caso. Bueno, vamos entonces a los bifes. El código nos muestra que vamos a primero a aplicar estos filtros. Bueno, tenemos varias cositas, ¿no? Empezamos a importar cosas, tenemos de nuestro vectorizador, nuestro modelo de regresión logística, que si no lo vieron también escapa esto un poco a la materia, ¿no? Tomémoslo como un modelo flexible que lo vamos a poder adaptar a un entrenamiento de vectores y que nos va a arrojar una salida de una clase. Eso viene preparado Scikit-learn con la posibilidad de en su módulo de modelos lineales, nos va a proveer de este objeto de Logistic Regression
para poder aplicarlo fácilmente, donde nosotros no tenemos que hacer demasiado ni armar capas ni nada, porque tampoco se trata de un modelo neuronal. Simplemente vamos a casi a utilizarlo como algo que ya viene listo para usar. Bueno, vamos entonces a trabajar con NLTK para poder bajar estos diccionarios de stop words y después poder hacer la limpieza de stop word que teníamos pensado. ¿De dónde saco esa lista de stop word? Yo la podría crear a mano, pero en este caso vamos a ir a un diccionario de español que ya me lo provee NLTK. Solamente para eso voy a usar NLTK, no, en este caso no es más que para obtener, para poder hacer la eliminación de stop words. Estas van a ser las etiquetas de salida. Acá dijimos que queremos clasificar el texto y estas van a ser nuestras clasificaciones. Desarrollo de software, videojuegos, inteligencia artificial y ciberseguridad. Y vamos a ver que tengo un dataset con ejemplos de cada una de esas clasificaciones. Esto está creado artificialmente, eso es lo que está bueno también utilizando los modelos modernos de lenguaje. Pueden agarrar ChatGPT y generar ejemplos sintéticos de este tipo de cosas. Así que podría yo ampliar mucho más el dataset si quisiera, agregando más ejemplos. Lo cual siempre es bueno para enriquecer el modelo, la diversidad y hacer modelo más amplio y más generalizador a la hora de funcionar como clasificador. Bueno, vemos 4 conjuntos que son nuestras etiquetas. Ciberseguridad, solamente para mencionar, no vamos a leer todas las frases. Acá vemos claramente, siempre se habla de aspectos de temáticas relacionadas a ciberseguridad y lo mismo pasaba en los otros casos. Bueno, acá donde hacemos, se prepara nuestro dataset. Y ahí es donde tenemos los datos de entrada, que después los tenemos, que en este caso la I va a ser nuestras etiquetas. Estamos haciendo ese mapeo con cada una de estas entradas, las vamos a mapear a su correspondiente I y las vamos a dar de comer al train test split. Pero en realidad acá todavía no hacemos el entrenamiento, sino lo que estamos haciendo es el split del dataset. ¿Qué es todo el split? Es básicamente separar el dataset en la parte que vamos a usar para entrenar y un pedacito que va a ser el 20%, con este 0,2 indicamos que nos vamos a guardar el 20% del dataset para poder hacer el testeo. ¿Y qué es el testeo que queremos hacer? Y bueno, es donde yo quiero aplicar métricas para ver qué tan bien funciona el modelo. Entonces, no es que vamos a tirar ese 20%, sino que lo reservamos para una tarea fundamental que es medir las métricas de un modelo. Si no, simplemente si uso todo, después yo no sé realmente si este modelo funciona bien o no. Entonces me guardo 20% de casos que yo ya conozco, pues son parte de mi dataset, están etiquetados ya. Así que me guardo ese 20% para evaluar tarea fundamental de lo que es un proceso de entrenamiento del mundo del machine learning. Después, bueno, esa es solamente la preparación de dataset. Después vectorizamos acá donde sí vamos a aplicar el TF-IDF para vectorizar. Y además con este parámetro y dándole la lista de aquella stop word que quiero eliminar, automáticamente TF-IDF va a vectorizar, pero ya descartando las stop words. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando aplico TF-IDF se penalizan todas aquellas palabras que aparecen mucho en todo el corpus, por ejemplo las stop words? Entonces, si yo las quito, estoy sacando
palabras que no me aportaban, porque incluso el mismo método le iba a sacar relevancia, porque lo que hace TF y DF pondera más aquellas palabras que son raras o que aparecen más destacadas en una parte del texto y no necesariamente en todo el corpus. Entonces, tiene sentido sacarlas, pero sobre todo lo que estoy haciendo al sacarlas es hacer una reducción dimensional, porque TF y DF trabajaba me generaba vectores cuyo tamaño del vector, la cantidad de dimensiones, era el tamaño del vocabulario. Entonces, si yo saco stop word, estoy haciendo una reducción del vocabulario y una reducción de dimensiones. En definitiva, generamos un modelo más eficiente, podemos decir, porque es más chico en cuanto a las dimensiones, que además, si estuvieran esas dimensiones, no me aportaban demasiado. Así que por eso es la explicación de que tiene sentido, no me suman demasiado en este caso, por el método de vectorización mismo que estamos aplicando. Acá hago el entrenamiento y lo que vamos a hacer, perdón, acá preparamos los vectores, no estamos haciendo el entrenamiento todavía. Acá es donde vamos a hacer el entrenamiento del el modelo de regresión logística, vamos a iterar 1000 veces. Y acá donde le digo que va a tener múltiples clases, que va a tener esta regresión logística, va a trabajar con distintas categorías o distintas etiquetas de salida. Y después esto tiene que ver también con las opciones que tienen todos estos modelos para ajustar y para las estrategias para conseguir el modelo entrenado. Bueno, acá donde se entrena y finalmente hacemos la evaluación del modelo. Seguramente en Machine Learning ven este tipo de cosas con más profundidad, así que acá simplemente vamos un paso por paso a alto nivel, así que supongo que estas cosas ya las están viendo en otras materias también. Bueno, la evaluación es la parte que estamos haciendo acá y después imprimimos todos los resultados. Entonces, ¿qué me dio como resultado esto? Me dio una precisión de 0,9, bastante bien. Y después vemos acá desglosado precisión, recall y el puntaje F1, lo vemos un poco más abierto, donde después ya se puede incluso sacar más conclusiones. Como vemos, el método de clasificación anduvo bastante bien, tenemos un 0,9 y eso pinta bien, así que en general vamos a decir que podemos llegar a hacer un sistema de clasificación de texto por temática a partir de TF y DF. Si usamos TF y DF, si recuerdan, era y es un método que trabaja con la aparición, con la frecuencia, el conteo de palabras, como lo puede ser Count Vector Isert también. Entonces es lógico que nosotros intuitivamente saquemos como conclusión que este modelo hace una clasificación, sí, justamente clasifica frases. Después, una vez que el modelo está entrenado, va a clasificar la frase en alguna de esas 4 categorías, porque son las 4 que yo le di, porque si yo le traigo otro tema que no tiene nada que ver con eso, después el modelo va a sacar una salida que después yo podré o no descartar, ¿no? Con estos umbrales que puedo utilizar, pero el modelo está forzado a elegir alguna de estas 4 categorías y esa clasificación
por el tipo de vectorización que usamos, va a tener que ver principalmente con las palabras que aparecen, no por el significado, sino por las palabras que aparecen en la frase. Y teniendo en cuenta que si yo menciono la misma frase, aparece JavaScript, Python y Java, estamos teniendo una cercanía con cualquiera de este conjunto. No con cualquiera, pero porque bueno, acá hay palabras, acá hay cierta diversidad, pero todo esto conforma en la parte interna del modelo, genera como, como, como tipos como si fueran clusters, donde pues la palabra de entrada se va a tratar de acomodar a alguno de esos clusters de acuerdo a la coincidencia que haya de palabras. Podría ser que haya un conflicto y en este caso las temáticas están bastante separadas, pero si fueran temáticas que utilizan muchas palabras en común, puede llegar a haber un conflicto, un solapamiento, y que al modelo se le dificulte tomar una decisión. Acá en este caso están, podemos decir, temáticas separadas y seguramente hay palabras muy distintivas que aparecen en un caso y no aparecen en otro. Sí, después va a haber, sí, por supuesto, un montón de palabras en común. Nosotros sacamos las stopwords, así que muchas de estas chiquitas que aparecen repetidas en todos lados van a desaparecer. Pero bueno, después podría ser que hay muchas palabras que se repiten, a pesar que no son stopwords, y aparecen en todos los casos. Bueno, en ese caso, como todo modelo, va a empezar a quitarle importancia y va a ser a lo mejor parte del ruido o de lo común que tienen todas las clasificaciones. Así que quizá no tengan demasiado peso esas determinadas palabras, pero otras que son específicas de cada clase lo tendrán. Bueno, son distintos tipos de análisis que podemos sacar a partir de el método que elegimos, el de vectorización, y que después nos va a servir esto para contrastar con respecto a otra forma que vamos a ver. Acá lo que hacemos es poner a prueba el entrenamiento. Estas son frases que no aparecían en el dataset de entrenamiento y lo que hacemos es poner a prueba, más allá del puntaje, la evaluación que hicimos antes, vamos a tomar casos que claramente apuntan o a programación, a ciberseguridad, etc. Y le hacemos, si yo quiero probarlo con frases, a esas frases le tengo que hacer el mismo proceso que le hice a las frases que utilicé en el entrenamiento. Entonces, convertir la minúscula era parte de lo que hacíamos antes, acá se lo tengo que hacer también. Bien, y bueno, acá ya tengo el vectorizador que también usamos antes, con lo cual a estas frases también las tengo que convertir a TF y DF. Y eso es lo que aprendió el modelo, vectores a partir de convertidos con el método TF-DF. Entonces lo tengo a la hora de hacer inferencia, que es lo que estamos haciendo acá, tengo que reproducir las mismas condiciones del entrenamiento. Cuando hago la predicción, acá, que son las nuevas frases que estaban acá, pero yo no le doy de comer palabras al modelo, le doy vectores. Así que lo que hacemos acá es imprimir directamente los resultados, que acá, bueno, no está puesto en el ejercicio, acá en el apunte, pero ustedes lo pueden hacer. Y van a ver que, bueno, esto lo clasifica correctamente. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí?
No, profe. Bueno, gracias. Ahora lo que vamos a hacer es variar un poco este pipeline, este procesamiento en etapas, y vamos a trabajar con otro modelo, que ya no es el TF-IDF, y vamos a utilizar embeddings. Así que hay una parte que se puede parecer, porque vamos a tener de nuevo un ejemplo donde algunas de las cosas que vamos a cambiar es principalmente el método TF-IDF va a ser modificado y vamos a reemplazarlo por Sentence Transformers, que era una librería basada en modelos de Hugging Face, basados en Transformers, y que permiten generar embeddings. Y entonces lo que voy a hacer es bajarme un modelo preentrenado, y en este caso es un modelo más pesado, y es un modelo que le voy a partir de una frase que yo le doy, me va a obtener un vector de embeddings. Ese vector, si mal no recuerdo, esto está basado en BERT, y va a ser un vector de 768 dimensiones. Es un vector denso, y acá ya no depende del tamaño del vocabulario. Es un vector grande, pero no va a variar de acuerdo al vocabulario, pues ya está preestablecido. Yo le doy una frase y la salida va a ser de un vector de 768. De nuevo tengo todo un dataset, que es el mismo, y tenemos una preparación muy parecida a lo que hacíamos antes. De nuevo el dataset lo vamos a repartir en 80-20 para después hacer las métricas. Y hay una particularidad que acá, en vez de usar TF-IDF, lo que vamos a hacer es vectorizar con model.encode. Vamos a hacer una vectorización de todas esas palabras, de esas frases, tanto el split de entrenamiento como el split de testeo. O sea, nuestros X en ambos casos van a pasar a ser vectores, ya no frases o listas de palabras. Acá hacemos de nuevo el entrenamiento, exactamente el mismo modelo, pero con otra cantidad de vectores de otro tamaño en dimensiones. Creo que acá no cambió nada, prácticamente lo que teníamos antes. Tenemos frases para probar. Luego del entrenamiento. Y acá hacemos, la predicción, hacemos la inferencia de las frases y vamos a ver los resultados. Bueno, acá fíjense qué pasó. Antes teníamos 0,9, nos pareció que era muy buen resultado, de hecho lo son. Y en este caso aplicamos embeddings y vemos que la precisión dio perfecta. Todas las métricas nos dio de maravilla. Lo que cambiamos principalmente es el método de vectorización. Pasamos de TF-IDF a el método de embeddings. Y vemos acá, como parte de la prueba que hacemos del modelo, quisiera aprender a programar en Rust, me lo clasifica como desarrollo de software, realidad virtual, videojuegos, inteligencia artificial. Bueno, todas las clasificaciones están perfectas, tienen coherencia también con los resultados que nos dieron las métricas. Bueno, entonces, resultado, claramente hemos obtenido una mejora a partir de un mismo modelo, porque acá el modelo que usamos, regresión logística, la misma cantidad de clases, que son las mismas 4, el mismo dataset. Varía un poco porque cada vez que hacemos el split o
80-20 hay una cuestión de aleatoria ahí, porque hay como una semilla de randomizada que se le mete a los datos para que no siempre den igual ese split. Pero igualmente esto lo podemos correr un montón de veces y vamos a obtener los mismos resultados. En definitiva, el método de vectorización nos permitió tener una precisión mayor a la hora de clasificar. Y podríamos en este caso, como acá ya no juega lo de la cuenta de palabras y la frecuencia, y tenemos un modelo mucho más potente y flexible, que hasta incluso trabaja con subpalabras, podríamos ponerlo a prueba también y probar frases o palabras que no fueron ni mencionadas en el dataset, incluso hasta palabras, variaciones de palabras. Y bueno, hemos dado un paso adelante en cuanto a la posibilidad de clasificar a partir de tener un entendimiento mayor, empezar a hablar de semántica. Empezamos a entender, entre comillas, siempre digo esto, qué es lo que dice la frase, desde una forma más evolucionada que lo que veníamos haciendo con un método mecánico como TF-IDF. Y acá lo que vemos es una comparativa, un resumen de ambos casos, ¿no? Representación del texto, bueno, ¿qué hace TF-IDF versus Sentence Embeddings? Tenemos un vector disperso y en el otro uno denso. Esto lo vimos en la unidad anterior. No captura contexto o significado y sí lo hace, porque trabaja con embeddings preparados para eso. A pesar de esta diferencia, vemos que TF-IDF también nos permitió hacer una buena clasificación. Pero recuerden que si no tengo palabras en común, yo puedo hablar de videojuegos, pero sin mencionar en ningún caso esas palabras relevantes del mundo de los videojuegos. Y ese mecanismo de TF-IDF no me va a poder capturar esa semántica. No va a funcionar bien cuando esté hablando con palabras diferentes, palabras fuera del vocabulario. Y esto es más de lo mismo, no reconoce sinónimos o cosas parecidas. En el otro caso, suponemos que un modelo fuerte, entrenado con una apertura del lenguaje y de texto amplio, llega a esa comprensión de cuáles son los sinónimos, a partir de que deberían estar muy cerca en estos espacios, una palabra de otra siendo sinónimos. Tamaño vocabulario, en el caso de TF-IDF, en el otro fija, bueno, palabras fuera del vocabulario no las puede manejar, el otro sí. Complejidad, es simple y rápido, y el otro, bueno, una buena tenía que tener TF-IDF, con respecto al otro, TF-IDF es mucho más ágil y rápido porque es mecánico y no necesito descargarme un modelo enorme y correrlo en una GPU. Si bien esto lo puedo correr en CPU, pero es lento. Cada vez que yo vectorizo y genero un embedding de una frase, estoy poniendo en juego muchos recursos que no necesariamente van a estar disponibles en cualquier equipo. Bueno, para tareas simples y tareas complejas del otro lado, bueno, preentrenamiento no requiere, el otro modelo es un modelo preentrenado. Yo lo que descargué de Hugging Face es un modelo preentrenado. Si hubiese tenido que entrenar ese modelo, no hubiese tenido el hardware necesario para entrenar un modelo como el que usamos recién. Se requiere de GPUs, placas muy potentes que no todos tenemos a disposición. Bien, entendimos eso, la diferencia, entendimos lo que estamos haciendo, esto es fundamental.
es parte de empezar a aplicar este concepto de trabajar con frases convertidas a vectores. Ahí es donde empezamos finalmente a dárselas de comer a los modelos para que puedan tomar decisiones. No lo podíamos hacer con palabras, no puedo meter caracteres a un modelo, pero sí puedo hacer este tipo de cosas. Y lo que vemos ahora, pasamos a la herramienta 5 del apunte, que habla de análisis de sentimiento, que en el fondo no es más que un clasificador como el que estábamos viendo antes. Puede ser que en algunos casos sea un poco más evolucionado que un simple clasificador, porque puede ser que el modelo me arroje una intensidad. O sea, tenemos lo que es la polaridad, puede ser un sentimiento positivo o negativo de la frase, pero después, bueno, ¿con qué fuerza? ¿Cuál es la intensidad? Y en algunos modelos vamos a tener una medida que puede ser de 1 a 5 y que típicamente eso aplica y tiene una coherencia con las estrellitas que se ponen en las reseñas. Así que esto, el análisis de sentimiento tiene mucho que ver con las reseñas, porque es el gran campo de aplicación. Tener un modelo que me permita, a partir de una reseña que pone alguien, ¿qué hacemos típicamente? Ponemos una estrellita, o varias, entre 1 y 5, y además ponemos un texto descriptivo. Así que los modelos se entrenan con eso. Agarran toneladas de dataset donde aparecen reseñas de personas escritas por humanos y se entrenan modelos y justamente lo que arroja el modelo es lo mismo. Una positividad o una polaridad, mejor dicho, y una intensidad. Bueno, técnicas hay diferentes, las más antiguas, podemos decir, basadas en diccionarios o lexicones, que bueno, le van a asignar un puntaje también de acuerdo a la cantidad de palabrotas que podrían aparecer en una reseña, lo cual es muy, de nuevo, mecánico y limitado. Y si tengo un modelo basado en Machine Learning, o como podía ser lo que vimos recién, ya puedo tener una mejor salida del modelo, más precisa que estar trabajando con diccionarios. Y en el caso de Deep Learning, ya con modelos profundos y de tipo Transformer, podemos ahí sí tener buenos sistemas de análisis de sentimientos con bastante más precisión y capaces de capturar el significado de una manera más compleja. Bueno, análisis de producto, número 1, diría, y redes sociales, ¿no? Es lo más usado. Y servicio al cliente también, porque si hay una reseña o un comentario, incluso el análisis de sentimientos no siempre es una reseña, sino un correo electrónico, lo puedo analizar con una herramienta de esta, entonces puedo derivar y saber, o un ticket, también un mensaje de soporte, típicamente puede ir por el canal rojo si tengo algún cliente que está prendido fuego y que está a los alaridos quejándose, podría llegar a derivar el mensaje a una atención más específica de los clientes enojados. Y cosas difíciles de capturar, como siempre, en el lenguaje, sarcasmo, ironía, ambigüedad, se hace más difícil, y de ahí sobre todo que me pueden ayudar los modelos más modernos y complejos de estos últimos años. Bueno, podemos usar, ¿cómo lo aplicamos? Hay algunas librerías de Python que ya vienen plug and play, son muy fáciles de aplicar, y en este caso vamos a tener una que se basa en Machine Learning, el método de Count Vectorizer, y que es muy parecido a lo que estábamos haciendo en el
ejemplo que vimos en el DTF y DF, y que ahí usábamos regresión logística. En este caso usa otro, que es el Naive Bayes, como lo quieran decir, que es otro clasificador también conocido, de multinomial también, como el que estábamos usando, y que nos va a arrojar una salida como esta, directamente si es el nivel de positividad que tiene una frase. Está pensado para trabajar en español, así que si yo pongo me gusta la fiesta es fabulosa, me está dando un puntaje entre 0 y 1, me da un 0,83, tiene sentido un valor alto ante esa frase. Se entrenó con 800.000 reseñas de páginas de El Tenedor, Decathlon, TripAdvisor, que son todas páginas de distinto tipo, de películas, viajes y restaurantes, etc. Después podemos aplicar, también hay modelos disponibles en Hugging Face, listos para usar en cuanto a la tarea de análisis de sentimiento, y también lo podemos notar acá en los nombres, BERT, con base BERT. De BERT vemos la versatilidad que tiene BERT, que se aplica, se ajusta para poder ser utilizado en un montón de tareas diferentes. Entonces puede ser que haya un modelo BERT de base y que después se ajusta, se entrena para otros casos, y entonces ahí donde lo puedo llevar con algunos retoques que se le puedan hacer al modelo para que haga otra tarea. Bueno, entonces esto lo vamos a ver también más adelante. Transformers tiene, además de elegir el modelo, tengo que elegir el tokenizador. Ya nos vamos a meter más fuerte con eso después, pero es algo que me permite elegir, pero no puedo poner tampoco cualquier cosa, sino que parte de la flexibilidad que da Transformer, tengo que seleccionar la forma que vamos a tokenizar las frases antes de dársela al modelo. Así que es parte de todo esto, está especificado en la página Hugging Face. Cuando buscan este modelo, les voy a dar un ejemplo de cómo se utiliza, así que de ahí es que obtenemos todo esto. Y maneja pipelines, también parecido a lo que les dije antes, un proceso de distintas etapas. El análisis de sentimiento también tiene como si fueran pipelines prearmados para simplificar el uso de estos modelos. Por supuesto, el modelo tiene que estar preparado, no le puedo decir cualquier tarea. El sentiment analysis es lo que estamos haciendo acá, y le digo con qué modelo, con qué tokenizador, y acá me deja listo el modelo para poder aplicar ahí sí, ya de acá en adelante, de manera sencilla, el análisis de sentimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener 4 frases y vamos a iterar por cada una de ellas. Acá donde hacemos la inferencia, llamamos al modelo con esa frase, y acá el modelo directamente en sus salidas nos va a dar una etiqueta y un puntaje. Y los resultados son los que vemos acá. Me gusta mucho este producto, me da un sentimiento de 5 estrellas, y el puntaje es el llamado confianza, donde el modelo nos arroja qué tanta certeza tenemos de esta decisión que está dando el modelo. Nosotros podríamos, siempre ese valor es útil
no me está expresando la positividad o negatividad, atento con eso, sino lo que me está diciendo es qué tan fiable es esa información según el mismo modelo. Entonces, si yo tengo bajo puntaje, podría descartar la salida del análisis sentimiento. En el caso acá yo no dudamos que esta frase es positiva y que podría ser de 5 estrellas, pero acá me deja una duda la salida del score, donde yo podría decir, no, yo solamente voy a considerar las salidas del modelo cuando den por arriba de 0,5, porque me da más seguridad de que el modelo tiene certeza del caso. Podría ser un criterio, o puedo incluso bajar ese puntaje. Digo, bueno, si da mayor a 0,3 lo considero, y si no, no. ¿Y qué puede ser que dé menos de 0,3? Y bueno, puede ser que aparecen frases o con palabras que el modelo no conoce. Puedo estar mezclando idiomas y a lo mejor el modelo era de español. Puedo estar poniendo palabras que no son palabras conocidas en ningún lenguaje. Puedo meter cualquier otra cosa ahí. Y entonces son todas cosas donde suponemos que el modelo se encuentra con un input no esperado. Le va a costar tomar una decisión porque está muy lejos de los datos de entrenamiento y puede ser que nos dé un score bajo. Bueno, ese es un dato más a considerar en muchos casos, ¿no? Y vemos que funciona en inglés también, así que tenía sentido utilizar este modelo multilingüe, donde sobre todo puede llegar a ver reseñas en una página internacional donde puede aparecer gente escribiendo en distintos lenguajes. ¿Todo bien? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Ok. Bueno, después algo que vamos a utilizar mucho en este ámbito es la búsqueda semántica. Y además vamos a específicamente a volver mucho más fuerte más adelante, creo que la unidad 5, donde vamos a ver más mecanismos para hacer búsqueda. Pero creo que ya nos damos una idea que si podemos comparar vectores entre sí, medir la similitud, podríamos estar haciendo una búsqueda a partir del significado de las cosas. Y si mi documento de búsqueda, puede ser documento o frase, se parece en similitud con otro que yo ya había calculado previamente, otro vector que yo ya tenía y que ya lo conozco y puedo medir esa similitud, lo que puedo sacar como conclusión que si yo voy a tener vectores que están cerca, deberían tener algún significado en común o parecido. Entonces, si yo hago búsquedas y encuentro vectores parecidos, puedo asumir de que están hablando de lo mismo. Bueno, eso es básicamente lo que le llamamos búsqueda semántica. Porque el embedding ya codificó esa información. Es ese vector que puede ser de 768 dimensiones, no 2 como lo vemos acá, está sintetizando de algún modo el significado de una frase. Entonces yo puedo venir con otra frase y tratar de encontrar el documento más parecido. Hasta ahí, bueno, suena todo bien, y lo vemos ahí en un gráfico sencillo, pero vamos a ver que si esto se abre y se desprende en dos tipos de búsqueda semántica, puede ser la simétrica o asimétrica.
que no es más que, cuando hablamos de simétrica, es que vamos a comparar vectores cuya frase, tamaño de texto, eh, así es similar en longitud de palabras, podemos decir. Y vamos a encontrarnos con el caso de la asimétrica, donde eso no es así. Entonces, esto es importante porque si bien el vector que nosotros obtenemos con un modelo de embedding determinado, puede ser, en el caso de BERT, son todas de 768 dimensiones, pero voy a obtener un vector de 768 con una frase de 3 palabras o con una frase de 300 palabras. En cualquier caso, el modelo me va a entregar un vector del mismo tamaño. Entonces voy a estar comparando, en un caso, en el caso de simétrica, estaré comparando tamaños de texto parecidos, en el de asimétrica muy diferentes. Hay por eso la diferenciación. ¿Y por qué tiene sentido diferenciar? Y bueno, porque hay modelos que me van a permitir funcionar, van a estar entrenados y van a ser preparados para poder hacer búsquedas asimétricas, y otros van a funcionar bien con búsquedas simétricas. Entonces puede pasarme que yo quiero comparar el significado de una frase muy cortita contra el significado de todo un documento, y para eso voy a tener que usar un modelo asimétrico. Pues si no, no voy a estar encontrando esas similitudes ante frases tan distintas o tamaños de texto tan distintos. Probablemente me estén arrojando vectores, a pesar de que estén hablando la misma temática, pero van a estar alejados de esos vectores. Entonces el sistema de búsqueda no los va a emparentar. ¿Y por qué puede servir también lo de la simétrica? Porque es típico donde nosotros hacemos una consulta, y diría que el caso más común, donde si yo pregunto como query qué es Python, pretendo encontrar un documento que diga Python es un lenguaje de programación, digamos, todo un desarrollo de qué es. Y en este caso tengo claramente una asimetría. La query es mucho más corta que el documento o la frase que está codificado que ya tengo calculado el vector. Imaginemos eso como si fuera una base de datos. Yo ya tengo un montón de frases o chunks o pedazos de documento que ya los tengo vectorizados. Y son de un tamaño más grande, mucho más grande que la query. Para poder hacer este tipo de búsquedas asimétricas, tengo modelos que se adaptan mejor, como estos MS Marco, que tienen un entrenamiento especialmente con datasets asimétricos. En este caso, MS Marco es un modelo que fue entrenado con 500.000 ejemplos. Y que, bueno, es parte de un dataset mucho más grande de 8.8 millones de pasajes. Bueno, y a ver si podemos ver la Model Card. Bueno, a ver si estamos bien parados acá. Bueno, estos son, a ver, modelos de búsqueda semántica, y acá donde aparece ese marco, donde tienen esa particularidad de que hacen una buena búsqueda, un retrieve en casos de asimetría.
Y si lo queremos ver en la práctica, cómo funciona, podemos llamar a Sentence Transformer y vamos a llamar a este modelo preentrenado de los que estamos hablando y vamos a hacer preguntas. Acá vemos que la pregunta tiene tamaño de 5 o 6 palabras y después tenemos las respuestas que voy a vectorizar, donde ya son frases bastante más largas. En este caso tenemos acá una que es cortita, pero entendemos que el modelo asimétrico se va a adaptar también a esos casos. Así que tenemos un montón de frases que vamos a usar para después hacer la comparativa, nuestra búsqueda. Acá no hacemos nada distinto que no hayamos hecho antes, hacemos la vectorización tanto de la query, la palabra o la frase de búsqueda, y de todas las frases que tengo de trabajo. Entonces, ante la pregunta, ¿qué tan grande es Londres? La que tiene mejor similitud, vemos que Londres tenía tantos habitantes según el censo de 2011. ¿Cuál es la capital de Francia? La capital de Francia es París. ¿Qué es la fotosíntesis? Bueno, estamos bien ahí. ¿De qué depende la vida del planeta? La vida de la Tierra depende de energía solar. ¿Cuál fue el rey de los dinosaurios? Los dinosaurios se extinguieron de la faz de la Tierra. Ahí no era la mejor, sino que la mejor parece que era esta. ¿Cuándo y dónde vivieron los tiranosaurios? Y sería esta, digamos, tan invertida estas dos, pero vemos que tienen similitud bastante cercana. Y acá cómo se extinguieron, y bueno, acá de nuevo, los dinosaurios se extinguieron. Ahora, lo que vemos es que esto es un sistema de búsqueda, no es un sistema generativo de preguntas y respuestas. Quiero destacar eso, que acá el modelo que estamos utilizando no es más que el modelo de embeddings y que yo hago un proceso de búsqueda semántica a partir de quedarme con los vectores que tienen el puntaje o la cercanía más cercana, valga la redundancia, o la similitud más alta. Hago esto, esta aclaración porque después los modelos generativos ya es algo totalmente diferente. Ustedes le ponen esta pregunta a ChatGPT y les va a responder claramente. La fotosíntesis pero lo va a hacer de una forma generativa, no porque esté repitiendo un vector que encontró en una base de datos. ¿Se entiende? Bueno, lo que puedo hacer también es encontrar, tocando otros parámetros, el típico top K, me quedo con los 3 elementos en este caso, donde vamos a tener una similitud más alta. Entonces ahí donde yo puedo comparar también ante la misma pregunta, la query, que me traigan los 3 más cercanos. Vemos que acá hay un salto, ¿no? ¿Cómo se extinguieron? Los dinosaurios se extinguieron de la faz de la Tierra. Y después estas dos ya dan puntajes bastante más bajos. Acá aparece el alimento preferido de los conejos, no tiene nada que ver con los dinosaurios, pero vemos que aparece con algún grado de similitud entre los primeros 3. Lo que quiero destacar acá es que ¿por qué ponemos los umbrales? ¿No? ¿Por qué tienen sentido? Bueno, porque siempre que yo hago una búsqueda semántica o si comparo contra todos los vectores que tengo en mi base de datos, voy a medir distancia con todos. Ya no es que me trae. Yo puedo decir, bueno, me quedo con el primero o me quedo con el más alto, pero voy a tener, si yo hago comparaciones, hago
comparaciones de mi vector de query, lo puedo comparar contra todos los vectores de la base, así que siempre voy a tener un puntaje. La cuestión es definir cuándo yo lo considero útil o no a esa cercanía. Así que puede ser que yo me quede con la respuesta la más alta, pero también podría tomar otro criterio. Cuando ustedes buscan a veces en un buscador, no reporta solo, la respuesta no viene solo un solo elemento, a veces vienen los primeros 2 o 3 y ustedes después deciden cuál es la que va. Así que es una manera de mostrarle al usuario opciones. Sabiendo que muchas veces esto no es preciso, como vimos en el ejemplo acá, puede haber cruces y no estar dando la mejor respuesta que hubiésemos esperado. Bueno, y después tenemos opciones para poder aplicar estas cosas, que ya las vamos a ver también. Hay librerías como Annoy, que es de Spotify. La creó Spotify y la hizo pública hace algunos años y que se utiliza mucho, muy eficiente para este tipo de búsquedas. Y Phase, que es otra librería muy utilizada también, que viene de la mano de Meta. Hay un montón y que bueno, vamos a ir viendo opciones para lo que es la búsqueda semántica. De todos modos, la búsqueda trabaja ya con vectores ya que vienen de algún lado. O sea, cómo se crearon esos vectores previamente va a depender de un modelo. Entonces vamos a necesitar no solo del mecanismo de búsqueda que estamos, como puede ser alguno de estos, lo que estábamos haciendo acá nosotros era bien a pedal, ¿no? Manual, la fuerza bruta, agarro y mido distancia o similitud entre mi vector de entrada al query contra todos los que estaban guardados previamente. Porque yo había generado los embeddings de todas las frases previamente. Eso es fundamental. Con algún modelo, de algún modo, tenemos que vectorizar antes de hacer una búsqueda. ¿Está claro eso? Sí, sí, perfecto. Bueno, vamos a llegar hasta acá porque, bueno, ya saben, estas clases durante este mes las vamos a cortar un poco antes por otro compromiso que tengo después. Así que hasta acá llegamos. Si quieren hacer una pregunta, es el momento. Y si no, nos vemos el jueves en la facu. Profe, yo, perdón que lo moleste, ando un poco poniéndome al día con la materia y todo. Le quería consultar, vi que subieron una práctica para el parcial. ¿Cuándo se da la fecha? Eso bueno, no sé si la verdad que yo no lo subí, le puedo haber subido, no lo tengo, no sé si está Constantino por acá o Alan, sé que no, pero lo ha subido alguno de ellos. No sé exactamente qué subió. Eh, Nosotros, bueno, el parcial es un examen de teoría, digamos, que tiene las primeras 3 unidades, va incluso esta unidad que estamos viendo acá y las 2 anteriores. Así que no sé por qué hace referencia, por eso no vi lo que está subido, pero no sé por qué hace referencia al parcial. Puede ser que son toda esta teoría que estamos viendo está asociada con un montón de ejemplos, ¿no? A lo mejor apoyan toda esta teoría, son ejercicios que apoyan lo que estamos viendo acá. Probablemente sea eso, pero el contenido va a ser las primeras 3 unidades que estamos viendo acá. Por lo que veo, son preguntas y respuestas. Se ve que distintos temas de lo que fuimos dando. Sí, bueno, si mal no recuerdo, el cuatrimestre pasado se hizo lo mismo y eran
Bueno, ejercicios para terminar de afianzar esto que estamos viendo acá. Yo no voy todo el tiempo al Colab y ejecutamos las cosas porque, bueno, por ahí eso hace demorar más y la idea también es, si es mucho código, mejor verlo y correrlo ustedes mismos en la práctica. Pero entiendo que no es más que reforzar toda esta parte, en entrenamiento de lo que son los modelos de clasificación, o búsqueda semántica, bueno, comparativas de usando similitud de coseno en distintos casos y usar distintos modelos, embeddings y de los modelos más mecánicos que vimos anteriormente. Pero bueno, no hay nada raro, por supuesto, traten de seguir todo su ejercicio, le va a ayudar a afianzar todo esto que estamos viendo, que por ahí puede ser un poco abstracto y los ejercicios ayudan a bajarlo a tierra. La pregunta era más por el lado de si ya hay fecha dada para alguna entrega de trabajo práctico o parcial. Perdón. El jueves le podemos confirmar la fecha del parcial. Trabajo práctico va a haber uno después, pero primer medida vamos a hacer un parcial. Así que este jueves les podemos confirmar la fecha. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Y nada. Gracias. Chao, Chao. chicos. Hasta el jueves. Chao.